Tuvo varios discursos Josué, comandante, un hombre de guerra, de batalla, que sabía decir las cosas correctas en los momentos oportunos, pero a mi criterio, es el mejor discurso jamás dado por este gran estratega, por este gran estadista llamado Josué. Aparece en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre, el versículo 14, y dice: por lo tanto, ahora ustedes, decídanse, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, esos que adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y solo sirvan al Señor. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, bueno, democráticamente elijan ustedes mismos a quién servir. O a los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora están habitando. Pero por mi parte, en lo que a mí respecta, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Estaba leyendo hace poco de un caso psiquiátrico muy particular. Un doctor estaba tratando a 3 pacientes en una institución justamente psiquiátrica de Michigan. Una historia real, por cierto, no es una anécdota inventada o un chiste. Estos pacientes, estos 3, sufrían delirios de grandeza, megalomanía. Es un desorden muy frecuente, se diría casi un argentinismo. Resulta que estos 3 hombres padecían de un síndrome muy particular. Cada uno de ellos creía que era Jesucristo y sufrían el famoso complejo mesiánico. Cada uno se sentía el Mesías. Y durante varios años este doctor en Michigan hizo que los 3 individuos vivieran juntos, comieran juntos, durmieran juntos, y todas las tardes tenían una sesión de terapia grupal, juntos obviamente. Y durante una de las terapias uno de los hombres gritó: yo soy el verdadero Mesías, yo soy el verdadero enviado de Dios. Y el otro replicó: mentira, yo soy el verdadero enviado de Dios. Y el tercero dijo: ya basta de pelear, que yo recuerde nunca he enviado a ninguno de los dos. Este era el que estaba peor todavía, ¿no? Y parece un chiste, pero lamentablemente aquel doctor no tuvo éxito con sus intentos de convencer a aquellos hombres que ninguno de los 3 era Dios. Estaban atrapados en esa realidad invertida en la que pensaban que eran el centro del universo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, aunque en realidad eran 3 farsantes que aspiraban al trono real, ¿no? Y aunque parezca un cuadro, solo un cuadro de psiquiatría, somos muy propensos todos a adorar falsos dioses o a equivocarnos en la adoración. La idolatría no es uno de los muchos pecados, sino el gran pecado del cual se desprenden todos los demás. Todo comienza siempre con la idolatría. Así estemos bregando contra el sexo, con la adicción al sexo, la adicción a la mentira, la adicción al crimen, inclusive a cualquier pecado que nos parece horrendo. La raíz, si comenzamos a escarbar debajo de la superficie de cualquier lucha que estemos enfrentando, vamos a descubrir que debajo de todo siempre hay un Dios falso. Mientras ese Dios, en minúscula, no sea destronado y el verdadero Dios no ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón, no vamos a alcanzar la victoria. La idolatría no es una cuestión, es la cuestión de fondo. Es el tema medular. Hay 100 millones de síntomas diferentes, pero la patología siempre termina siendo la idolatría. Te lo voy a demostrar en los próximos minutos. Que uno inmediatamente dice: no es mi caso. Cuando Moisés recibe los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, en el monte Sinaí, el primero de ellos fue: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 22, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando Dios promulgó este mandamiento, la gente estaba muy familiarizada con muchos dioses. Los egipcios tenían dioses locales para cada distrito. Cada uno tenía su diferente dios. Y Dios estaba harto, el Señor estaba harto de estos dioses, estas imitaciones burdas, de estos dioses sustitutos. Así que le dice a la nación de Israel que haga pedazos el panteón y cancela toda la actividad de otros dioses. Él se aseguró que comprendieran que Él
era el único Dios verdadero. Y tal vez estés pensando ahora, bueno, te agradezco por la lección de historia, pero esto no tiene mucho que ver conmigo, hoy el mensaje no me va a tocar mucho. Después de todo, en la actualidad no hay mucha gente que adore a muchos dioses. Más bien nos parece que la gente de hoy no adora nada, ni a nadie. Yo, sin embargo, te voy a demostrar que la lista de nuestros dioses es más larga, es más ecléctica que la de ellos, es más amplia que la de los egipcios, que la de los hebreos. Y por el simple hecho de que les demos otros nombres, no dejan de ser lo que son, dioses. Los tenemos. Puede que no tengamos, qué sé yo, el dios del comercio, el dios de la guerra, el dios de la agricultura, el dios del sexo, el dios de la casa, pero sí tenemos docenas y docenas de otros dioses. El gran tema es que no los identificamos como dioses, por dos razones muy puntuales a saber. En primer lugar, nuestros dioses hoy no tienen el clásico atavío religioso, necesariamente. Y en segundo lugar, podríamos estar adorando algo que intrínsecamente no es malo. O sea que en sí mismo no es algo necesariamente malo. No digo adoramos la lujuria necesariamente. Puede ser la familia, que ocupe nuestro primer lugar, la profesión, el oficio, el ministerio. Podría ser que adoremos sin darnos cuenta el alimentar a los hambrientos, que tanto nos gusta en nuestra congregación, ayudar, sembrar, dar a los que menos tienen. Que son todas cosas, insisto, muy nobles, muy loables. El problema radica, como viene Dios hablándonos las últimas semanas, que apenas algo ocupa el lugar de Dios, se transforma en un ídolo sustituto. Cuando algo o alguien reemplaza a Dios en nuestras vidas, entonces esa cosa o esa persona, por definición, se convierte en nuestro Dios. Entonces, cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo esperaba abajo y Moisés se tardaba mucho y el pueblo se impacientó. Moisés estaba arriba del monte hablando con Dios y el pueblo, que tenían algo de sangre hispana, dicen los teólogos, no aguantaban. Entonces se reunieron el oro que todos tenían, la billutería que algunos tenían, lo echaron al fuego e hicieron un becerro de oro para adorar. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Porque en el preciso momento que Dios le hablaba a Moisés acerca de no tener otros dioses, el pueblo estaba dándole forma a un nuevo Dios. En el monte Moisés hablaba con Dios y en el llano la gente hablaba con un Dios. Bueno, hablaba. El Dios no puede responder, el Dios con minúscula, pero adoraba a un Dios pagano. El Salmo 106, 19 relata: en Horeb hicieron un becerro y se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron al Dios que era el motivo de su orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Ustedes dirán, pero qué gente ridícula, ¿no? No fue un buen trueque cambiar al Dios poderoso por un toro que come hierba. La imagen de un toro. Cambiaron al Creador por un Dios de su propia creación. Y me pregunto, ¿será que nosotros somos muy distintos? Quizás reemplazamos en un momento sin darnos cuenta a Dios por el sueño americano. Al principio llegamos a este país como inmigrantes, y esto va para los hispanos que vivimos en la Unión Americana. Los que viven en América Latina, de México hasta Tierra del Fuego, aguanten un poquito que esto va para nosotros. Al principio llegamos como todos para estar un poco mejor, para tener una mejor calidad de vida, lo cual es muy noble. Y después nos fuimos envolviendo en tarjetas de crédito, en préstamo, en hipotecas. Y nuestro Dios se empezó a hacer sin darnos cuenta el tener un buen crédito, un auto, una casa soñada, que no está mal en sí mismo, pero a veces se empieza a cambiar el organigrama de nuestra vida, por una profesión, por una carrera que nos demanda el día entero y ya no tenemos tiempo para orar, para buscar a Dios. Leer la Biblia es un artículo de lujo. Por un equipo de fútbol, hay gente que tiene la idolatría por un equipo de fútbol, que tampoco está mal. Yo me gusta hacer porras por Argentina, especialmente cuando gana tantos campeonatos y llega a las finales. Pero a mí me ha sorprendido mucho a gente que cae en la depresión si su equipo pierde. Es una locura. Siempre decimos es fútbol, nada más que fútbol, o lo que sea, cual sea el deporte que te agrade, es nada más que un deporte. Ni perdimos ni ganamos. Son esos 22 tipos millonarios los que se llevan el dinero. Nosotros somos los bobos que los miramos correr. Somos los tontos que miramos a 22 multimillonarios correr tras una pelota. Y si entendemos la regla de juego y es un entretenimiento, está perfecto. Pero si nos vamos a deprimir y nuestro estado de ánimo depende
depende de un resultado futbolístico, tenemos un ídolo. Otros tienen una adicción a un cuerpo bien modelado y le dedican horas y horas al gimnasio, a las dietas y hasta las cirugías estéticas. Está mal cuidar el templo del espíritu. Nota que nada de lo que te estoy diciendo está mal en sí mismo, intrínsecamente, no está mal. El tema es cuando tu obsesión, nuestra obsesión, es el cuerpo, y broncearlo y estirarlo y vestirlo con las mejores marcas y vivir en el gimnasio. Cuando la obsesión pasa a ser el cuerpo, es porque estamos descuidando el alma y el espíritu. De alguna forma modelamos nuestros propios becerros de oro, nuestros toros que comen pasto. Y Dios afirma una y otra vez, dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza a nada. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Esto está en Éxodo 24. No es Moisés diciendo que le parece que Dios es celoso. No es Abraham diciendo: conocí a un Dios celoso. En primera persona Dios dice: uno de mis adjetivos es que soy celoso. ¿Quién reconocería de nosotros que somos celosos? Nos da vergüenza decir que tenemos celos. Pero Él es que es el Rey de Reyes, el libertador, el que se llama a sí mismo el proveedor, el sanador, el redentor. La lista continúa. Entre todos los nombres de Dios hay uno que parece extraño. Hasta suena como una debilidad, y que además es el atributo más subestimado por todos nosotros, sus hijos. Digo el más subestimado porque no se componen canciones acerca de los celos de Dios. Decimos Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, pero no decimos que Jehová es celoso, porque lo tomamos como que bueno, ese día el Señor no tenía un buen día y se le escapó un defecto, pero Dios es perfecto. Dios dice: yo soy un Dios celoso. Entonces, a priori, en principio, suena un Dios mezquino, hasta inseguro. ¿Cómo es que Dios es celoso? Tal vez no quiso decir eso, habría que ver las traducciones originales. Las traducciones originales dicen: yo soy fuego consumidor y celoso. Y no es que después se ablandó porque se puso viejito. Nosotros envejecemos, Dios no. Suena, cuando dice yo soy celoso, suena a ese noviecito posesivo que alguna vez tuviste, que no te dejaba hablar con nadie y te controlaba los textos del celular, que dijiste: me saco a este parásito de encima porque me va a hacer la vida imposible. A eso suena. No digo que lo sea, a eso suena. De hecho, los psicólogos afirman que los celos son emociones que a veces no podemos controlar y que debiéramos tener bajo control. Que hay que gestionar esas emociones de inmediato y eliminar esa emoción en la medida de lo posible, porque es insana para cualquier relación. Entre padres e hijos, entre pareja, es una relación insana entre amigos. Y los psicólogos señalan que los celos, por lo general, suelen partir de dos premisas: miedos infundados o inseguridades. Tienes una pareja celosa, tiene miedos infundados o inseguridades, que te controla, que desconfía de ti. Detrás de todo eso siempre hay un trastorno emocional muy serio. Por eso, insisto, suena extraño que Dios diga: yo soy celoso. Además, uno dice: ¿y qué razones podría tener Dios para ser celoso? ¿Acaso no le pertenece todo? ¿Hay algo que pueda competir con su poder, con su grandeza? Por supuesto que no. Pero Él es celoso de nuestro corazón. Y no porque sea inseguro, sino porque nos ama demasiado. Nos ama demasiado como para compartirnos. Si amas, sabes que tus celos son sanos porque no quieres compartir a quien amas demasiado. Dios quiere una relación que sea exclusiva, porque sea Dios y porque no tenga inseguridades y porque no compita con nadie. No necesariamente dice: bueno, búscame cuando tengas ganas, yo soy como el 911, a lo mejor no me usas nunca, pero voy a estar ahí. Soy como ese seguro de vida o ese seguro médico. Si te enfermas, ahí voy a estar. No, Él dice: yo quiero una relación exclusiva, comprometida. No tiene ningún interés Dios de mantener con nosotros una relación abierta, de practicar el poliamor, de que digamos: bueno, picoteo acá, picoteo allá, y cuando tengo ganas voy a buscar a Dios. Él no quiere compartir el sofá de 2 plazas en nuestro corazón. Su trono tiene solo un asiento. Y cuando nos buscamos un sustituto, un burdo, patético, ridículo becerro de oro, es similar a cuando vemos a nuestra mascota, a nuestro perrito, que lo sacamos a pasear y empieza a beber agua de la cuneta, del zanjón, de la cloaca. Dios ve que en lugar de nosotros disfrutar el agua de vida que Él solo nos puede ofrecer,
nos buscamos sustitutos que son asquerosa y repulsivamente inferiores. Y nos ve tomando agua de la cloaca y nos ama tanto que dice, no, yo soy tu Dios. ¿Qué tienes que hacer bebiendo esa porquería? Imagina esto, para entender los celos de Dios. Llevas a tu hija a comer a un restaurante muy fino, no te importa gastarte una fortuna, vas a reventar la tarjeta porque se trata de su graduación. Y tu hija es tu orgullo y se acaba de graduar, así que quieres honrarla con una buena cena. Así que le ordenas un filet mignon, un exclusivo corte de lomo argentino. Si se gradúa, lomo argentino. Reciban este consejo de parte del corazón del Señor. Y te lo traen a la mesa crepitante, cocinado a la perfección, 3/4 hay que comerlo. No como eso que hacen así el tenedor, hace la vaca. Hay que comerlo 3/4. Ahora imagina, y no lo llenen de chimichurri, eso no es ser argentino, no lo llenen de chimichurri, es un poquitito nada más. Tengo hambre. Imagina que cuando llega el momento de comerlo, se saca una pupusa a medio comer. Cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran. Predico yo, pongo el ejemplo que estamos. Saca una pupusa que ni siquiera está envuelta en un papel, que tiene algo de moho. Tiene un color verdoso. Sí, se la regalaron hace 1 mes y medio y la tenía guardada ahí. Tiene hasta pelusas del bolso, que camina una hormiga. Y la ves frente a un pedazo de lomo que te costó una fortuna. Y se pone a masticar un trozo de una pupusa en mal estado. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te enfadarías? Pagaste un precio alto por ese medallón de carne. Entonces amas a tu hija y quieres que experimente lo que tienes para ella, lo que preparaste para agasajarla. Así que te quedas muy frustrado y dices, ¿pero por qué haces eso? Y bueno, porque a mí me gusta esto. Me hubieses dicho, te llevaba un negocio a un restaurante de pupusas, pero no comas eso que está enmohecido cuando te estoy agasajando. Entonces Dios sabe lo que tiene para nosotros y se aflige al ver las elecciones que realizamos en nuestra propia ignorancia. Se aflige cuando ve filas y filas tras una estatua o gente que dice, no, yo no lo adoro, pero representa algo, y se postran ante ridiculeces. Es comer algo enmohecido cuando Dios dice, yo te preparé lo verdadero. Eso define los celos amorosos de Dios. Un padre que ama y dice, yo no puedo creer. Una madre que cocinó toda la tarde o toda la mañana, preparó un manjar y el hijo agarra un trozo de pan duro y se va a la calle y dice, yo no lo puedo creer. Te pones celosa por amor, dice, yo quiero que se alimente bien. En Jeremías 2:13, Dios habla a través de su profeta, del profeta que le da el título al libro, y dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, pozos rotos que ni siquiera retienen el agua. Entonces Dios resume la rebelión de ellos en 2 pecados. Lo han rechazado y se han vuelto a ídolos que no tienen valor. Y eso explica por qué a veces somos tan torpes de reemplazar a Dios, que es como cavar propias cisternas rotas, mientras que a nuestro lado corre un manantial de agua fresca. ¿Quién tomaría agua de un pozo medio estancada con olor a pútrido cuando al lado hay una corriente de agua dulce, de aguas cristalinas? Por eso esto revela, esto de las cisternas rotas, lo ridículo de la idolatría. Buscamos algo o alguien que haga por nosotros lo que solo Dios puede hacer. Entonces, en lugar de buscar a Dios como fuente de consuelo, nos volcamos a la comida. Si hay depresión, comemos. Si estamos alegres, comemos. ¿Está mal comer? No, el problema es la motivación por la cual hacemos de cada comida la última cena. Nos volcamos al porno, al alcohol, y ya las cosas nos suenan buenas. En vez de procurar a Dios como fuente de significado, la buscamos en la profesión. Si soy alguien, si cuelgo un diploma en la pared, si termino el curso, si tengo un posgrado, me voy a sentir mejor. Lo volcamos en el ministerio. La iglesia está llena de hombres y mujeres inseguros, niños asustados, como digo yo, con corbatas demasiado grandes, que como son asustados, como no lograron casi nada en la vida, como son inseguros, como les fue mal, entonces tienen un micrófono, algo de poder, de ascendencia ante la gente, y empiezan a exhortar, a mandar gente al infierno, a empoderar en todo caso, y tienen una adicción a eso porque toman su identidad de lo que hacen. Llegan a sus casas y se sienten nadie. Tienen que sacar la basura y se sienten una porquería de persona, como si lo que hicieran les diera identidad. Eso es un ídolo. En vez de recurrir a Dios como fuente de seguridad, nos volvemos al dinero, a los ahorros, al crédito. ¿Está mal?
el dinero, los ahorros y el crédito. No, no está mal. El problema es cuando eso es lo que nos hace sentir seguros. Y cuando tenemos deuda, sentimos que no tenemos valor. En vez de ir a Dios como nuestra fuente de gozo, la buscamos en el sexo, en las maratones de Netflix o en la propia familia. En vez de buscar a Dios como nuestra fuente de esperanza, vamos tras un presidente para ver si nos resuelve la vida. ¿Está mal? Votar concienzudamente a un candidato no está mal, pero no hay ningún candidato que Dios pone para salvarme la vida. Dios permite a los presidentes, a los gobernadores, a los reyes, a los buenos y a los dictadores, a los cuerdos y a los locos, pero ninguno de ellos nos va a resolver la vida. No es que si sube Trump, esto va a cambiar y ahí sí, ahí sí. No va a pasar eso. Independientemente de quién se siente en los sillones presidenciales de América Latina o aquí en el Salón Oval en la Casa Blanca, si esa es nuestra fuente de seguridad, estamos fregados. Entonces, en vez de volcarnos a Dios como fuente de identidad, yo sé quién soy en Dios, pasamos horas buscando aprobación en las redes sociales. Y la gente de las redes sociales es la misma gente que el domingo de Palmas le dijo al Señor, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y a la semana se cruzaron de vereda y gritaron, crucifícale. Por nuestra salud mental tenemos que saber que la gente que nos felicita en las redes sociales es la que nos va a dilapidar mañana cuando algo no les gusta. O viceversa. Así de fluctuante es la gente. ¿Por qué? Porque somos gente. No somos marcianos hablando de los terrícolas. Somos terrícolas. Estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no puede contener el agua, en cisternas rotas. ¿De verdad? ¿De verdad estamos queriéndonos quitar la sed con agua cloacal? Dicho esto, te voy a contar una historia muy interesante. Josué es quien sucede, quien toma la banda presidencial después de Moisés, es el sucesor del patriarca y ofrece el mejor discurso de toda su gestión. Tuvo varios discursos Josué, comandante, un hombre de guerra, de batalla, que sabía decir las cosas correctas en los momentos oportunos, pero a mi criterio, es el mejor discurso jamás dado por este gran estratega, por este gran estadista llamado Josué. Aparece en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre, el versículo 14, y dice, por lo tanto, ahora ustedes, decídanse, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, esos que adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y solo sirvan al Señor. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, bueno, democráticamente elijan ustedes mismos a quién servir. O a los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora están habitando. Pero por mi parte, en lo que a mí respecta, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos a Jehová.